Hola a todos, esto es Patercos, patronaje para creadores. Yo soy Andrea López y en el vídeo de hoy vamos a hacer un bolso como este que os enseño aquí y que ahora os enseñaré unas imágenes rápidas. Este vídeo lo tenía pendiente desde hace un montón de tiempo, me apetecía hacer algo así. Y ya habéis visto que es un bolso que no es muy grande, en realidad pero bueno, es para meter el móvil, un monedero de moderado tamaño y tal, y salir a dar una vuelta. A mí me mola mucho el rollo para ahora, para primavera o para verano. Pues eso, que me lo imagino como un bolso que te lo pones pues eso, para salir a dar una vuelta o salir a cenar. El bolso lo he hecho utilizando una tela de terciopelo y el interior un satén, o sea, es todo así muy pijín. Y he jugado con el tamaño, lo que es el tamaño del bolso es pequeñín, pero tiene las asas bastante grandes que ahí contrarresta y me gusta eso en el diseño. Y luego aparte pues le he puesto también un pomponcito en el bajo de flecos y he utilizado el punto smoke que os enseñé en el vídeo del tutorial del tejido de escamas de dragón. Es ese punto smoke y es para que veáis que este tipo de puntos se pueden aplicar a un montón de cosas. De hecho tengo pendiente, que lo voy a hacer también dentro de nada, un vídeo en el que os voy a explicar diferentes puntadas, pues para que si lo queréis aplicar eso a un bolso, a algún complemento, a vestidos, también se usaban mucho en decoración de cojines, ropa de cama, todas estas cosas. O sea, os voy a dar diferentes opciones de puntos de estos para que los uséis donde queráis. Así que vamos a empezar. Ay, que se me olvidaba, para el bolso tenéis la plantilla en la web. Os lo dejo abajo en la cajita, porque así tenéis la plantilla de donde tenéis que poner los puntos, donde los tenéis que pasar. Pero vamos, que es muy fácil. Si queréis hago un post en algún momento. Si quisiéramos apuntar, o sea, si quisiéramos poner estos puntos en un patrón de algo, cómo deberíamos calcular más o menos el tejido. Pero bueno, lo dicho, que empezamos. Esta es la plantilla que os podréis imprimir, el patrón. Tiene ahí todo lo que es la plantilla del punto smoke. Esto es, o sea, el rectángulo grande es el bolso, luego el circulito pequeño es el bajo y esto sería esta pieza de capa, el forrito. Tiene el margen de costura incluido, es la línea discontinua. Y para preparar los puntos estos, pues en todas las esquinitas de los triángulos, cada triángulo es un punto. En cada esquinita tenéis con un punzón que hacer un agujerito para después poder pasarlo a la tela. Esto lo hacéis en toda la pieza del bolso. Vais a ver que yo voy a estar trabajando sin este patrón porque lo estuve sacando mientras lo hacía. Y antes que nada vamos a ver los materiales. En primer lugar, yo lo he hecho con un tejido de terciopelo. Lo podéis hacer con el que queráis, pero usaría uno que tenga cierta caída. Luego, como entretela, que veréis que pone que en el bolso hay que cortar entretela, he usado una batista finita, es decir, no es entretela que se pega. Luego las dos asas y el flequito, el pompón de fleco. Además, para el forro podéis usar un satén. Al principio lo iba a usar rosa, pero al final cogí uno verde que tenía, porque así pegaba con el fleco. Total, que os cortáis el patrón del bolso y os situáis lo que sería toda la parte que va a tener los puntos smoke. Aquí tenéis un lado que ya tengo hecho con los puntos para que veáis un poco en qué nos va a quedar este rectángulo. Y
una vez tenéis cortadas las dos piezas, lo que sería la entretela y el bolso, hilvanaros toda la zona donde van a ir los puntos smoke para que no se os mueva el tejido. Podéis usar puntadas grandes de hilván, pero hacerlo por todo el rectángulo. Y respecto a la impresión del patrón, simplemente recordar que lo tenéis que imprimir a tamaño real para que no varíen las medidas. Está en hojas de A4 y en la esquina superior izquierda tenéis unos numeritos en plan 1-1, 1-2, 2-1, 2-2. Eso es la posición de las hojas para que lo podáis ir montando pues siguiendo la posición. En realidad es bastante intuitivo. Usad un hilo, bueno, es un hilo de hilvanar que luego se pueda romper fácilmente cuando ya tengamos los puntos, que estiremos y se rompa y se quita fácilmente. Después os situáis todos los triangulitos de los puntos para que ahora tengamos claro dónde tenemos que hacer las puntadas. Ya os digo que vosotros vais a tener la plantilla ya directamente, yo lo estaba haciendo así para poder sacarlo, pero vosotros ya ponéis el patrón encima de la pieza y ya tenéis exactamente los puntos donde lo tenéis que pasar. También os aconsejo que sepáis, os dibujéis un poquito el triángulo para saber cada puntito, cada esquina a dónde corresponde, porque cuando los tengáis todos puede ser un poco lío. Una vez con todos los puntos pasados, vamos a hacer las puntadas. Os aconsejo ir en filas horizontales, aquí. Cuando acabáis una fila, cortad el hilo, hacéis un nudo, cortáis el hilo y pasáis a la siguiente, porque en caso de que tuvierais que deshacer una fila, si el hilo os continúa, se os va a deshacer también la siguiente, entonces mejor ir de fila en fila. Veis que paso la puntada por los 3 puntos y después estiro, cierro el punto y lo fijo con una puntadita para que no se abra. 1, 2, 3 y volvemos al principio y estiramos. Más 1 o 2 puntadas de seguridad. Esto lo vais haciendo, ya os digo, por filas. La batista nos va a ayudar a que, como tiene más cuerpo, los pliegues queden más marcados y a la hora de manejarlo nos va a ser mucho más fácil. Que este terciopelo, por ejemplo, tenía cierta elasticidad porque era finito y estos finitos suelen ser elásticos. Cuando ya tenéis los puntos, lo que es la parte del bajo de la batista la podéis recortar, la quitáis para que no nos haga ahí bulto. Y ya tendríamos las dos piezas. Lo siguiente sería juntarlas por los costados. En el patrón vais a tener un piquete. Miradlo de arriba abajo, hay un piquete por ahí que os indica que tenéis que empezar a coser de ahí hacia abajo desde ese piquete. Yo lo he marcado aquí con un alfiler y es para que tenga cierta abertura, para que al abrir las asas del bolso pues tengamos ahí cierta maniobra para poder meter cómodamente las cosas. El margen de costura lo tenéis a 2 centímetros, así que mirad bien que se os junten los puntos smoke, porque si no va a quedar ahí como chuchurrío en los lados. Y os aconsejo hilvanarlo. Si os fijáis, antes lo he puesto con alfileres, pero veis que aquí lo tengo hilvanado porque va a ser mucho más fácil y así antes de coser podéis mirar que los puntos os hayan quedado bien juntos, la costura. Y para coserlo, si utilizáis la pata de cremallera, podéis tirar la aguja bastante hacia
hacia el lado donde están los puntos y así nos queda la costura más a ras de los puntos. En el bajo vamos a fruncir a mano con un hilo de hilvanar, nos fruncimos todo el bajo porque vamos a tener que adaptar la distancia del bajo al patrón del circulito. Le damos la vuelta. El circulito, marcaros, lo dobláis por la mitad y os marcáis 2 piquetes para tener como una referencia de mitad de círculo, y en cada mitad, cada piquete lo hacemos coincidir con la costura de costado. Como tiene 2 costuras de costado, así sabemos que la pieza nos va a quedar bien repartida a ambos lados del círculo. Y os hilvanáis repartiendo bien todo el fruncido, que quede bastante bien repartido. Porque después ya le pasaremos un pespunte a máquina a margen de costura, que es 1 centímetro. Cuando ya le hemos pasado el pespunte, le damos la vuelta le quitamos los hilvanes y en el patrón teníais marcado el centro del círculo, lo tenéis que tener también marcado aquí porque es donde le vamos a poner el pompón, bueno, el fleco. Como veis, aquí ya tengo puestas las asas, pero es que es más cómodo poner me di cuenta después, poner el pompón antes de colocar las asas. Con las asas puestas es un poco incómodo, un poco bastante, así que os enseño primero cómo poner el pompón y después volvemos a las asas. Básicamente tenéis que ir uniéndolo alrededor del círculo, todo el cordoncito lo vais enrollando ahí en el centro del círculo, y cuando ya lo tengáis tenéis que coger la tela de ahí de la base y enrollarla alrededor del círculo, cerrarla para que no nos quede ahí todo el cordón visto, que queda feo, sino que es como si de ahí del centro saliera ya directamente la cuerdecita con el pompón colgando. Para poner las asas tenemos que doblar el tejido alrededor del asa, toda esa parte que nos ha quedado por encima sin la puntada, así rollo fruncido, lo sujetamos con alfileres pasándolo alrededor del asa. Y como veis en los lados he hecho el dobladillo hacia adentro y lo he sujetado a mano, perdona. Lo he sujetado a mano, con puntadas a mano, para que el dobladillo nos quede bien cogido. Me refiero al dobladillo de la apertura, que era del lateral, que era de 2 centímetros. Podéis ver más o menos de referencia cómo quedaría el asa, está puesto con alfileres. Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Os sujetáis primero el dobladillo de los costados con puntadas a mano, pero fuertes, que no se vean por el derecho, por supuesto, y os giráis el asa os giráis en la parte de arriba para que nos coja el asa, así más o menos fruncida, como veáis que queda bien.
Cuando ya lo tenéis más o menos situado, vais a coger hilo y aguja y a mano vais a sujetar bien el dobladillo este. Tenéis que hacer puntadas fuertes, o sea, esto no es que queden bonitas, son puntadas a mano, pero tienen que ser fuertes. No se van a ver por el lado contrario, porque al tener la batista, vosotros vais a coger fuerte la batista, pero no vais a coger el terciopelo, entonces por el otro lado no se van a ver, pero aún así va a tener resistencia, porque esto, aunque no lleve mucho, porque no cabe mucha cosa, pero tiene peso porque puedes llevar el móvil y tal, y tiene que tener cierta resistencia, así que incluso le podéis pasar 2 pasadas de pespuntes a mano. Después ya os cortáis el forro. Esto no me voy a extender mucho porque es exactamente el mismo procedimiento que afuera. Tiene un piquete que os indica desde dónde tenéis que empezar a coser para llegar al bajo. Después fruncís todo el bajo y lo volvéis a juntar con el círculo. Exactamente igual que hemos hecho antes. Aquí la apertura, nos cogemos el bolso y metemos el forro. Nos tienen que quedar el forro cara con el forro del bolso, del forro. Y también a mano pues os vais sujetando ahí la posición con el dobladillo del forro, que nos tapará todas esas puntadas que hemos hecho a mano. Os lo vais adaptando más o menos. Seguramente lo vais a tener, porque como es un patroncito de capa, se os puede aviesar alguna parte, pero bueno, no pasa nada. Vosotros más o menos con alfileres vais metiendo el margen de costura hacia adentro y lo vais sujetando. Esto lo hacéis en los 2 lados. Y lo que tendréis que hacer es también con puntadas a mano, eso sí, que queden monas, que se disimulen, si pueden ser invisibles por delante, pero que sean también fuertes. Os vais sujetando el forro con todo el borde. Y aquí, como el pompón pesa y lo que queremos es que el bolso nos quede así como un poco bombacho, vamos a coger el bolso de afuera del terciopelo con el forro. Justo en el centro, donde está el pompón, os marcáis ahí, os hacéis unas puntadas bien de sujeción, para que después, cuando le demos la vuelta, como el forro es más cortito que la parte de afuera, se nos cogerá un poquito, la parte de afuera va a quedar un poquito estirada hacia adentro, ahí en el centro del pompón, y entonces pues los lados caerán así un poquito abombachados. Así que una vez tengáis esto, que comprobéis que os quede abombachado, entonces ya cogéis con las puntadas estas invisibles que os he dicho lo que es todo el forro. ¿Veis ahí que queda, que cae sobre los lados? Y eso, las puntadas, y como os digo, si tenéis que dar 2 pasadas por seguridad se las dais, pero estas puntadas que queden más disimuladas y bonitas que las que le hemos hecho por dentro al terciopelo, al bolso. Si quisierais también le podríais poner ahí un automático grande en el centro para que se pudiera cerrar. Os lo doy como opción. Y con esto tendríamos ya el bolso. Y ya está, si os ha gustado el vídeo ya sabéis que os podéis suscribir al canal, darle me gusta o compartirlo. Y abajo en la cajita tenéis todas mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.